Video número 17. Aducción. Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a tratar el capítulo correspondiente a aducción y conducción. Hay que hacer una aclaración. Aducción es cuando se transporta agua cruda y conducción cuando se transporta agua tratada. O sea que del desarenador a la planta de tratamiento, esa es aducción. De la planta de tratamiento a la red de distribución es conducción. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, pues vamos a empezar a trabajar en esa línea. Entonces, dice que son conductos destinados a transportar por gravedad o bombeo, o también puede ser en escurrimiento libre, ¿no?, las aguas crudas desde los sitios de captación hasta las plantas de tratamiento, presentando excepcionalmente servicio de suministro a lo largo de su longitud. Excepcionalmente, casi la mayor parte de los casos, las aducciones no se presta servicio. Las líneas de conducción son aquellas destinadas a transportar el agua tratada desde la planta de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento o hasta la red de distribución, generalmente sin entrega de agua en ruta. Entonces, esos son los dos elementos que tenemos allí. Entonces, dice, las aducciones pueden ser por escurrimiento libre, por ejemplo, canales abiertos, y dice conductos cerrados sin presión. Un ejemplo de canales abiertos es la aducción de la planta de tratamiento del Centenario, o sea, el sistema Centenario, es canal abierto, ¿no? Tiene un canal y está trabajando por escurrimiento libre. Entonces, en ese caso es una aducción por escurrimiento libre. Pero también puede ser conductos cerrados sin presión. Por ejemplo, los alcantarillados son conductos cerrados sin presión. Está trabajando a escurrimiento libre. El otro que puede ser es conductos cerrados a presión. Entonces, a presión puede ser por gravedad y por bombeo. Por ejemplo, la planta de tratamiento de Mijitayo, la aducción entre el desarenador y la planta es por gravedad, o sea, pendiente no uniforme, digamos, ¿no? Y eso es por gravedad. Y por estaciones de bombeo. En el acueducto de Pasto, pues se bombea, ¿no? Bombeamos desde Río Bow a un tanque elevado que queda por allá por Cruz de Amarillo. Entonces, ese es un sistema que está generando por las estaciones de bombeo. Y de ahí en adelante, del tanque de Cruz de Amarillo viene a la ciudad de Pasto por gravedad. Entonces, son sistemas mixtos, ¿no? Entonces, en este caso puede ser bombeo directo o mixtas, ¿no? Condiciones generales que debe cumplir. Los sistemas de aducción y conducción deben contar con un cálculo hidráulico que contemple las diferentes condiciones operativas o de expansión, tomando como referencia el trazado sobre planos topográficos a escala adecuada de la conducción existente, si la hubiere, y de las alternativas de conducción propuestas por el diseñador. Habría que decir que muchas veces no solamente es un solo trazado, sino que pueden hacerse varios trazados y haber varias alternativas de trazado. Y entonces uno escoge de entre las varias la más económicamente factibles. Entonces yo puedo escoger varias alternativas. La elección del diámetro debe basarse en un estudio comparativo técnico-económico mediante las técnicas de optimización que hagan que el costo anual de la obra objeto del diseño sea mínimo. De todas formas, en la selección del diámetro se deben analizar las presiones de trabajo, importantísimo, ¿no? Presiones de trabajo, porque si no analizamos eso y metemos cualquier tipo de tubería, se rompe, ¿no? Las velocidades del flujo no pueden sobrepasar cierto límite, las longitudes de la línea de aducción o conducción y la estabilidad geotécnica del corredor correspondiente. Entonces tenemos que hacer un análisis geotécnico porque el corredor es importante también debido a las condiciones geotécnicas. No puede ser que hayan fallas, deslizamientos, etcétera, y posteriormente eso va a generar un problema porque la línea va a estar en continuo deterioro por fallas del terreno y se destrampan las tuberías y se tiene mucho problema. Por eso lo ideal es hacer un estudio geotécnico de la línea para ver si las características son adecuadas para una línea de aducción.
Para conducciones con poblaciones mayores a 60.000 habitantes, los diseños hidráulicos se realizarán bajo criterio de diseño exhaustivo u optimizado. Factibilidad de ampliación. Debe tenerse en cuenta un estudio sobre la factibilidad de ampliación de la aducción o conducción considerada. En general, el trazado de la aducción debe ser suficientemente amplio para permitir las posibles ampliaciones futuras. Recomendaciones del trazado, dice, hasta donde sea posible, la aducción o conducción debe instalarse en terrenos de propiedad pública, evitando interferencias con instalaciones aeroportuarias, complejos industriales, vías de tráfico intenso, redes eléctricas. En particular, debe cumplirse los siguientes requisitos. Entonces, miren ustedes, ¿no? Terrenos de propiedad pública, pues son propiedades del Estado, entonces no vamos a tener problema, pero sí tenemos problema cuando nos toca pasar por propiedades privadas, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se hace el trazado de la red, se trata al máximo ir por la red pública, por las vías públicas, ¿no? Porque si entramos a la parte privada, pues toca pedir permiso de servidumbre, ¿no? Y muchas veces cuando se hacen los acueductos, pues el ministerio o la entidad que financia los estudios, lo primero le dice es el permiso de servidumbre, porque si no, posteriormente va a tener problemas. Por aquí pasa mi acueducto, pero no tengo el permiso de servidumbre, la gente no da permiso y entonces vamos a tener problemas. Por eso lo ideal es tener todos los permisos de servidumbre. El trazado será en lo posible paralelo a las vías públicas. Si esto no es posible, se considera inconveniente desde el punto de vista económico y deben atravesarse previos privados. Será necesario establecer las correspondientes servidumbres. Entonces, por eso es importante establecer. Deben estudiarse alternativas que no sigan las vías públicas cuando se considere que existen ventajas importantes por el hecho de que el trazado no cruce hondonadas o puntos altos muy pronunciados, o porque se puedan rodear quebradas o cauces profundos, o para evitar cruces directos con obras de infraestructura importantes, ¿no? Entonces, por eso, pues lo más ceñirse a la vía pública, pero pues hay veces que no se puede, entonces toca buscar la servidumbre, ¿no? Que nos den permiso, porque una vez que ya se adjudique el proyecto, tiene que tener todos los permisos de servidumbre. Dice, deben estudiarse alternativas al trazado con el fin de acortar su longitud y comparar con trazados en túnel, o bien para no cruzar terrenos que tengan niveles freáticos muy superficiales. Los niveles freáticos, pues, queda muchas veces, si se pasa por esos terrenos, de pronto la tubería queda flotando, ¿no? Y hay que anclarla muchas veces esa tubería. Dice, cuando existan razones topográficas que impidan utilizar el recorrido estudiado para la línea de aducción o conducción, o no existan caminos desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento, debe considerarse el trazado de una vía de acceso, teniendo en cuenta que esta deberá encontrarse habilitada para el paso de vehículos durante todo el año. O sea, que cuando usted hace una aducción, pues, y va a la captación, tiene que haber, ¿no?, transporte hacia a la captación, en toda la aducción, porque es que la aducción vamos a hacerle operación y mantenimiento, entonces tenemos que tener vías de acceso, tenemos que proyectar vías de acceso a todo lo largo de la línea de aducción. Para la selección del trazado definitivo de la aducción deben considerarse, además del análisis económico y la vida útil del proyecto, los siguientes factores: que en lo posible la aducción sea cerrada y a presión. Si es canal, que sea cerrado, ¿no? Y si no, lo ideal es que sea tubería a presión. Que el trazado de la línea sea lo más directo posible entre la fuente y la planta de tratamiento, entre la fuente y la red de distribución, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de tratamiento de Centenario aquí en Pasto, la captación al desarenador, la aducción es en canal, no escurrimiento libre. Y del desarenador a la planta también sigue en canal, o sea, escurrimiento libre. Entonces, hay sitios donde, por ejemplo, hay un sifón invertido por una parte de esas, y entonces uno se pone a ver por qué hicieron el sifón invertido. Porque anteriormente tenía que dar una curva muy larga, ¿no?, para llegar de un punto a otro. Y entonces acá lo que se hizo fue diseñar el sistema de escurrimiento libre, y en ese trayecto que unía dos puntos que estaban a una distancia muy corta, y eso evitaba que se vaya a dar una curva larga, ¿no?,
Entonces se unieron dos puntos y se hizo un sifón invertido. Un sifón invertido, como ustedes ya saben, es un conducto a presión. Entonces la red estaba trabajando escurrimiento libre, pero en zonas puede trabajar a presión, ¿no? Entonces eso ya depende de la visualización del proyecto y la minimización de costos. Bueno, dice que el trazado evite aquellos tramos que se consideren extremadamente difíciles o inaccesibles. El trazado definitivo debe garantizar que la línea pesométrica sea positiva y que ninguna zona se cruce con la tubería, con el fin de evitar presiones manométricas negativas que representen un peligro de colapso en la tubería por aplastamiento o zonas con posibilidades de altas de cavitación. ¿Qué quiere decir esto? La línea piezométrica no puede cortar las tuberías. Siempre tiene que estar por encima. E inclusive, ya veremos nosotros que la línea piezométrica mínima tiene que estar por 5 metros por encima de la línea del terreno. Entonces, nunca, ningún proyecto de una vez, ¿no?, puede estar la piezométrica por debajo de la tubería, porque se generan presiones negativas y va a tener problemas. Debe evitarse trazados que impliquen presiones excesivas que puedan llegar a afectar la seguridad de la aducción, ¿no? Presiones excesivas, o sea que tenemos profundidad. Nosotros venimos, digamos, horizontal y boom, tenemos un hueco. Y ese hueco tiene 200, 300, 400 metros y tenemos que subir otra vez. Pues allá abajo va a ser presiones elevadas. Y muchas veces tenemos que ver cuáles son las presiones que se van a presentar en la tubería en la parte de abajo, porque eso implica cambio de tuberías, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tubería PVC que no me resiste más máximo 150 metros y yo tengo un tubo a 300, pues no va a funcionar, porque esa es la capacidad máxima de resistencia de esas tuberías. Entonces, allá abajo tendría que yo hacer cualquier cosa, un puente, ¿no?, un viaducto, o en últimas, pues pasarlo, pero con tubería de acero, mucho más costosa, ¿no? Y el proyecto se hace antieconómico. Entonces, cuando haya trazado, pues lo que yo tengo que ver es que no me vaya a generar presiones excesivas el proyecto. Debe evitarse tramos con pendiente y contrapendiente que puedan causar bloqueos por aire en la línea de aducción. Hay muchas veces el aire es importantísimo en estos casos, ¿no? Muchos proyectos fracasan. ¿Por qué? Porque les entra mucho aire en las tuberías y al haber aire en la tubería disminuye el diámetro, no digamos el diámetro del tubo, sino que hay bolsas de aire y entonces el flujo se disminuye, ¿no? Y entonces hay que hacer algo para sacar ese aire. Entonces tenemos que ver qué dispositivos colocamos, porque si no se me disminuye el flujo, ¿no? Yo trabajé con un proyecto allá en Pasto que se les iba el agua no llegó el agua, y era un sistema por gravedad, y no llegaba el agua. ¿Y qué pasó? Que era que había aire en la parte interna en ciertos tramos de la tubería y eso impedía el paso del líquido. Ahí en esa parte, pues colocamos una ventosa, sacamos el aire, todo ese aire, y la tubería funcionó. Entonces el aire es un elemento que disminuye el flujo. El trazado definitivo debe evitar zonas de deslizamiento e inundaciones, ¿no? Entonces estas zonas de deslizamiento, pues, por ejemplo, en la zona de Huesaco, ¿no? Allá había una zona de deslizamiento, generalmente no se hicieron buenos análisis de la línea de conducción, de la línea de adición, y había una zona de bastante deslizamiento. Y a cada rato era suspender el servicio porque se deslizaba, habían deslizamientos y esa tubería se iba para abajo. Pues, ¿qué tocó hacer? Cambiar el diseño, ¿no? Voltear otra parte y cambiar en esa zona de deslizamiento, pues variar el diseño para minimizar ese impacto que se estaba presentando. Siempre que existan instalaciones enterradas o accesorios enterrados en la aducción o conducción, será necesario emplear señalizaciones o referencias en planos, esquemas o tarjetas con coordenadas. Ahora ya el sistema de información geográfica me permite decir, aquí hay un anclaje, aquí hay una válvula, aquí hay una reducción, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya con coordenadas uno dice, de tal punto está, en tal punto de coordenadas hay algo, ¿no? Hay un anclaje, hay una válvula, hay un accesorio, ¿no? Entonces, eso ya
anteriormente le pertenecía al fontanero donde estaban los accesorios y las válvulas. Ahora con el nuevo sistema, pues ya podemos nosotros, con el sistema de información geográfica, determinar cada uno de los puntos. Servicios de agua cruda, dice. En casos excepcionales, la línea de adducción puede presentar servicios de agua cruda. En estos casos será necesario considerar el aumento respectivo de caudal en las obras de captación y desarenado. En todos los casos, la empresa prestadora del servicio debe obtener la autorización de los servicios públicos domiciliarios para poder suministrar agua cruda desde la adducción. En ningún caso, el agua cruda tomada de la adducción puede ser utilizada para consumo humano, sino es tratada previamente en una planta de tratamiento localizada aguas abajo del servicio de agua. Mire, este problema de utilizar la adducción para servicios, digamos, dentro de los sistemas es grave, ¿no? Es gravísimo. Muchas veces los alcaldes les pasan a los fontaneros y vea, hágamele esta conexión a tal persona, hágamele esta conexión a tal persona, o hágamele esta conexión a tal vereda. Y entonces eso que va mermando el caudal y generando problemas en la adducción. Por eso, lo ideal es que nadie se meta en la adducción. Y tengo un caso que nos pasó en una adducción de CETEL. Resulta que tanto se pegaron a la adducción que el agua que tenía que llegar a la población no llegaba ni la mitad del agua. Era tanta la gente que se había colocado en la adducción veredita, una cosa, un poblado, una localidad, etc. Y cuando iban a ver el agua que llegaba a la planta de tratamiento era poquita. ¿Qué tocó hacer? Hacer otra adducción independiente para llevar a la población y el resto, pues darle el servicio con la adducción antigua a toda esa población. O sea que, miren ustedes, salió del servicio esa adducción porque no servía. Digamos que necesitábamos 20 litros por segundo y captábamos 20 y estábamos entregando 10 y los otros 10 que le captaba esa población. Entonces, por eso es mejor que la adducción se la trate así, ¿no? Y no con fines políticos muchas veces. Análisis hidráulico. Para el análisis hidráulico de la adducción o conducción debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Debe desarrollarse un análisis hidráulico de la línea simulando todas las condiciones operacionales normales y de emergencia, definiendo el régimen de presiones y los caudales a lo largo de la línea. En caso de conductos a presión debe hacerse un análisis del golpe de ariete. Muchas veces nosotros en la línea de adducción tenemos válvulas para limpieza de tuberías y entonces cuando abrimos esa válvula, la línea piezométrica, se varía la línea piezométrica. Entonces allí se pueden presentar presiones negativas. Entonces en esos casos hay un análisis hidráulico de la red con el objeto de ver qué dispositivos le tengo que poner en las partes altas para que no se generen las presiones negativas. El golpe de ariete también tiene que analizarse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis del golpe de ariete, la sobrepresión debida al golpe de ariete cuando se cierra una válvula a la entrada de la planta de tratamiento. Porque si no hacemos ese análisis de la sobrepresión, de pronto cierra muy rápido la válvula de llegada a la planta de tratamiento y entonces entra en sobrepresión y la tubería se puede estallar. Entonces, hay que hacer un análisis del golpe de ariete. En aquellos casos en que se considere necesario el uso de canales a cielo abierto, deben calcularse las pérdidas por evaporación. Si el canal se construye sin revestimiento, la capacidad de la conducción debe aumentarse teniendo en cuenta las pérdidas por infiltración. Es decir, en tierra, el canal es en tierra, pues ahí tienen que calcular la infiltración y la evaporación. Entonces, dice, el proyecto debe incluir el cálculo de todas las secciones del canal y de las obras de arte requeridas. La sección transversal del canal puede variar aguas abajo teniendo en cuenta las pérdidas por evaporación y las pérdidas por infiltración. Esto depende de las características del canal. Si es un canal en tierra, hay harta infiltración. Si es un concreto, pues las infiltraciones van a minimizarse. En todos los casos, dichas pérdidas deben estar sujetas a un análisis económico. El conducto en planta puede estar constituido por tramos rectos, segmentos rectos acompañados por una curva o tramos curvos, pero el perfil estará perfectamente constituido por tramos rectos. Sí, el tramo recto no, pues, fíjense ustedes que cuando el tramo es curvo y es muy curvo, las pérdidas por esa curvatura son elevadas, ¿no?
Entonces tenemos que calcular esas pérdidas en curvatura, cuando la curva es muy forzada. Facilidad de acceso. En todos los casos, los conductos deben tener facilidad de acceso de equipos de mantenimiento a lo largo de su trazado. En los casos en que no existan caminos o carreteras paralelas a la zona de trazado, debe constituirse vías de acceso tomando la precaución de que su trazado se encuentre habilitado para el paso de vehículos durante todo el periodo de operación de la aducción. Protección contra la contaminación. Dice, debe tener especial cuidado en la posible contaminación de las aguas en los conductos de aducción. En general, los conductos a presión son menos vulnerables a la contaminación entre las obras de captación y las plantas de tratamiento. Por esta razón, debe permitirse su uso. En el caso de que económicamente se demuestre que el uso de un canal abierto es óptimo, debe ponerse especial atención a las posibles fuentes de contaminación que existen a lo largo del canal. En particular, cuando el canal cruce zonas pobladas o zonas industriales, este debe quedar cubierto. Por ejemplo, aquí en Pasto, el canal de aducción entre el desarenador y la planta es abierto. Ese es un problema, ¿no? Eso es gravísimo, pero ¿qué hacemos? Pues aquí se da lo que no se da en todas partes, ¿no? Aquí el canal es abierto, debería estar cerrado, tapado. ¿Por qué? Porque cualquier loco le da por meter cualquier tóxico y acaba con la población. Inclusive allá ese canal muchas veces es la gente nada, ¿no? Y más aún, allí son bebederos de caballos, de todo eso, ¿no? Entonces siempre debe estar cubierto, ¿no? Cosa que nosotros no hacemos, ni vemos estas normas, ¿no? Debe establecer vulnerabilidad, dice. Debe establecerse el nivel de vulnerabilidad de la aducción o conducción. ¿Es vulnerable? ¿En qué tramos es vulnerable, no? Puede haber deslizamientos y entonces yo tengo que tener elementos que me disminuyan, ¿no? si esa vulnerabilidad. De pronto, si yo sé que se va a derrumbar la tubería en tal sector y el sector desde deslizamientos, pues yo tengo que tener en cuenta mi plan de contingencia para esa zona. En caso de que no sea posible contar con una redundancia en la aducción, o sea, ¿no?, que tenga los elementos indispensables para el caso de ese daño. Aguas arriba y próximo a la planta de tratamiento debe existir un embalse de almacenamiento que permita tener un volumen de agua que garantice el consumo de la población en un tiempo igual al requerido para la reparación de la aducción. Esto es cuando, por ejemplo, que en épocas de verano no hay suficiente cantidad de agua. Entonces lo que hacemos nosotros, decimos, vamos a tener un problema. En épocas de verano no hay agua, ¿no? ¿Por qué? Porque los caudales están bajando más de los caudales mínimos, ¿no? Mucho más. Entonces lo que hacemos nosotros, pues tenemos que hacer algo para evitar ese problema de suministro. Entonces lo que tenemos que hacer es un embalse para que en las épocas de invierno el embalse se llene, para que en las épocas de verano, pues el embalse compense ese caudal que va a dejar de llegar por el río. Desviaciones del agua cruda. En aquellos casos en que la superintendencia de servicios públicos permite el uso de agua cruda de la deducción, el cálculo hidráulico debe contemplar los cálculos adicionales debido a la dicha derivación. Tipos de aducciones y conducciones. Puede utilizarse los siguientes dos tipos de aducciones: a superficie libre, canales, o a presión. Por ejemplo, nosotros en el Centenario la aducción es al corrimiento libre. Hay otra aducción que está entre el río Bobo y Pasto. Esa aducción es mixta, ¿no? Entre el río Bobo y la parte alta de la montaña que toca bordear, esa es a presión por bombeo. Y desde el tanque alto hasta la planta de tratamiento, esa aducción es a presión por gravedad. Entonces dice, en lo posible no debe utilizarse canales abiertos en la aducción debido a las dificultades que presenta su mantenimiento y fundamentalmente por las condiciones de riesgo de contaminación a las que se hayan sometido a la aducción, con las consiguientes pérdidas de la calidad sanitaria. Como les digo, aquí es raro todo eso. Los canales que cruzan las zonas pobladas o zonas susceptibles de contaminación deben estar provistos de una cubierta de protección. Le está diciendo la norma desde el año 2000 y aquí lo dejan abierto, ¿no? Aquí es ganar plata nomás.
Se admitirá que en el sistema de dilución pueda existir tramos sucesivos a superficie libre, ¿no?, en conductos a presión por gravedad o por bombeo, en cualquier secuencia y dimensión, siempre que se cumplan las condiciones hidráulicas particulares para cada uso de estos tipos de régimen. Se admite. Entonces, canal y todo, pero tiene que uno hacer una sustentación, una justificación de por qué cojo ese sistema. Lo ideal es a gravedad. Pues, otro sistema puede ser a gravedad y por bombeo, por ejemplo, desde Río Bobo a Pasto, ¿no? Zona de bombeo y listo. Pero puedo yo hacer unas alternativas. Por ejemplo, yo puedo coger y decir, bueno, voy a hacer un acueducto para X zona. Y hecho mi levantamiento topográfico, resulta que traerlo a gravedad y a presión, la longitud del tramo son 10 kilómetros. 10 kilómetros tengo que instalar tubería y todo eso para traerlo desde el punto alto a gravedad. Pero también habría otra alternativa que es a 1 kilómetro bombeo. Entonces yo tengo la fuente a 1 kilómetro y bombeo, o también hay otra fuente a 10 kilómetros y la puedo traer por gravedad. Entonces ahí tendríamos que estar haciendo un análisis de alternativas, ¿no? Porque yo sé que en primerazo, a primera instancia, dice 10 kilómetros a gravedad, pues eso es costos, ¿no? Y el otro 1 kilómetro por bombeo, pues el proyecto me sale mucho más barato 1 kilómetro por bombeo. Pero después en ese caso, tengo que hacer un análisis de cuánto me cuesta, ¿no?, ese bombeo y esa energía eléctrica y operación y mantenimiento del sistema, ¿no?, al periodo de diseño, por ejemplo, 25 años. Y entonces tengo que yo proyectar el uso de energía eléctrica para ese sistema 25 años y evaluarlo frente al otro sistema, que es más costoso inicialmente, pero que tiene un mínima operación y mantenimiento. Entonces, por eso tenemos que hacer análisis de alternativas. Dice, no pueden presentarse deficiencias. Dice, en los puntos de transición de tramos definidos por distintos tipos de funcionamiento no deben presentarse pérdidas continuas de agua como resultado de la diferencia de capacidad de los diferentes tramos. El tramo con menor capacidad debe tener la capacidad de diseño de la adopción. No pueden presentarse deficiencias en el comportamiento hidráulico de la aducción como consecuencia de la subdivisión de la aducción en tramos diferentes de diferentes tipos de regímenes hidráulicos. La aducción debe ser cerrada y a presión. Conducción por escurrimiento libre. Entonces dijimos que la aducción tiene que ser cerrada y a presión. Pero entonces cerrada puede ser por escurrimiento libre, ¿no? El tubo o el canal puede trabajar escurrimiento libre. Entonces vamos a ver específicamente algo sobre la parte de escurrimiento libre, pero más nos vamos a enfocar a conductos cerrados a presión, ¿no? Porque es que pues, puede haber proyectos, pues, como por ejemplo el de Centenario, que fue a escurrimiento libre, pero en su época eso era lo mejor que se podría hacer, pero ahora el sistema de tuberías da para hacerlo a presión, ¿no? Y acortando muchas distancias, ¿no? Entonces vamos a ver la conducción por escurrimiento libre. ¿Qué quiere decir escurrimiento libre? Que el agua está en contacto con la atmósfera. Puede ser canal abierto o tubo cerrado. Por ejemplo, decíamos los alcantarillados. Son tubos cerrados, pero escurrimiento libre. En esta clase de conducción, el agua tiene una superficie libre sobre la cual actúa la presión atmosférica. La conducción podrá proyectarse como conducto cerrado o canal abierto. En el caso del Centenario, el canal es abierto, ¿no? Método de cálculo. Debe justificarse el método de cálculo para la selección transversal de los canales. Se recomienda el uso de las ecuaciones de Manning, Bazin, Manning-Sticker y de Chessy. En cada caso, nosotros vamos a coger la expresión de Manning. Ustedes ya la han utilizado en hidráulica, ya saben qué es, o sea que no vamos a darle más importancia de la que ustedes ya la tuvieron en hidráulica. En el caso de secciones con rugosidad compuesta, se recomienda el uso de la fórmula de Sticker. En todos los casos debe justificarse el factor de fricción o el coeficiente de pérdidas
por fricción utilizado. Entonces, vamos a ver. Esta es la fórmula de Manning. Dice, B es igual a 1 sobre N, R a la 2/3 hacia la 1/2. Velocidad del conducto. Esta velocidad no es la velocidad máxima ni la velocidad mínima, esta es la velocidad media. Entonces dice que la velocidad media es igual a 1 sobre N. Este es el coeficiente de rugosidad de los conductos. Entonces, decíamos nosotros, pues, cuando diseño, yo me doy mi N. Digo, si mi conducto es PVC, a él N.010. Si mi conducto es de concreto, N.013. Entonces, es un valor que uno le da. R es el radio hidráulico. El radio hidráulico es igual a la pendiente. El radio hidráulico es igual al área sobre el perímetro, elevado a la 2/3. S es la pendiente hidráulica. Bueno, radio hidráulico. Valores del coeficiente N, ¿no? Miren, PVC, 0.010, concreto, ¿no? Piedra, asbesto, cemento. Aquí hay diferentes valores del coeficiente de Manning. Bien, dice, en todos los casos el perfil longitudinal debe calcularse considerando el flujo gradualmente variado. Se debe utilizar la ecuación general para curvas de remanso establecidas mediante la siguiente ecuación, d de y sobre d de x, s sub f menos s sub 0 menos s sub f, 1 menos rho al cuadrado. Entonces, esta expresión es una curva de, ¿no? Podemos utilizarlo para curvas de remanso. Entonces, ¿yo qué quiero saber? ¿Cuál es la profundidad y a una distancia X? Digan ustedes, a 200 o 300 metros del canal, ¿cuál es la profundidad Y? O sea, la profundidad de la altura del agua. Esto es para flujo gradualmente variado, no para flujo uniforme, ¿no? Y en esos casos lo que se va a presentar es un flujo gradualmente variado. Es igual a S sub 0, que es la pendiente de la solera del canal, menos S sub F, que es la pendiente hidráulica. Si yo veo esta, S a la 1/2, S pendiente línea piezométrica, o sea, esa es la pendiente hidráulica. Y esta es S sub F, que es la pendiente hidráulica también. Esta es la solera del canal, entonces yo digo, ¿cuánto es la profundidad a esta distancia? Entonces, si yo tengo la pendiente de la solera del canal y tengo, la pendiente hidráulica en el punto, pues yo puedo determinar cuál es la altura de la lámina de. Eso, ustedes, ejercicios de esto lo debieron haber hecho en la hidráulica de canales. Bueno, entonces vamos a ver qué dice la velocidad, el criterio de velocidad. Yo tengo que en canal, cuando estoy diseñando sobre todo canales, yo tengo que tener dos criterios. ¿Cuál es la velocidad mínima y cuál es la velocidad máxima? Esa velocidad mínima que debo yo tener en el agua es aquella que haga que la partícula que sedimenta en el canal, ¿no?, se pueda mover, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama esfuerzo cortante. Entonces, anteriormente se diseñaba para que la partícula tenga una velocidad que no sedimente. Ahora no. El nuevo diseño es del esfuerzo cortante. La partícula puede decantar, pero moverse, ¿no? Se mueve a lo largo del canal. Entonces, esa velocidad mínima está determinada por el esfuerzo cortante mínimo, ¿no? Entonces, esa está determinada por el esfuerzo. Esto lo vemos en la hidráulica de tuberías, ¿no?, en el alcantarillado. Vamos a ver, anteriormente decíamos la velocidad mínima para que no decante. Ahora es la velocidad mínima para que si decanta la partícula se mueva. Y esa es lo que se llama esfuerzo cortante. Entonces dice, la velocidad mínima permisible estará determinada por el menor valor que evite la sedimentación. El valor de la velocidad mínima debe estar determinado como una función del esfuerzo cortante mínimo necesario para producir el arrastre de las partículas sedimentables que no hayan sido retenidas por los desaliniadores. El esfuerzo cortante crítico de arrastre debe calcularse según el literal 727. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a darle una pendiente mínima para que el agua, ¿no?, genere con la partícula un esfuerzo cortante y haga que la partícula se desplace. Ese es el criterio de velocidad mínima, para que si bien la partícula llegue al fondo, pero se desplace
por ese esfuerzo cortante que hace que haya movimiento de la partícula. La velocidad máxima en el canal de adducción dependerá del caudal, dependerá del caudal que ésta mueva, del radio hidráulico y del material de las paredes. Además, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos. Entonces, ¿para qué tenemos nosotros de velocidad máxima? Por ejemplo, si nosotros tenemos un canal en tierra, no podemos meterle mucha velocidad al canal porque las paredes de laterales se derrumban, ¿no? Si es un canal de concreto, pues la velocidad debe estar directamente relacionada con el tipo de pared que tiene, ¿no? Si es un tubo PVC, por ejemplo, la velocidad que puede resistir el tubo de PVC son altas, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del material o del talud o de las pendientes, pues vamos a calcular las velocidades máximas. Entonces dice la velocidad máxima en los canales de la adducción dependerá del riesgo de erosión que ésta pueda sufrir. En las siguientes tablas se dan algunos valores de referencia de las velocidades máximas en canales revestidos y no revestidos. En caso de que el diseño involucre algún material no contenido en las tablas, debe justificarse la velocidad máxima. Entonces miren ustedes, hay dos velocidades, la mínima para que el esfuerzo cortante mueva la partícula y la máxima para que no se dañen las paredes laterales de las tuberías o de los canales, dependiendo de qué tipo de canal tengan. Entonces dice tabla 7.2, velocidades máximas en canales revestidos, revestimiento de hormigón, mampostería, gaviones, etc. Miren ustedes, hormigón dice velocidad máxima 12.5 y la mínima dice canal doble en piedra, ¿no? Miren ustedes, aquí están las velocidades máximas permitidas. Entonces, ustedes ya con este criterio ya pueden ustedes determinar cuál es la velocidad máxima. La pendiente mínima. Bueno, entonces hablamos de pendiente. La pendiente mínima debe ser adoptada para los canales de adducción, ¿no? Que debe ser adoptada para los canales de adducción, debe evitar la sedimentación de partículas pequeñas. Entonces, aquí dice velocidades máximas en canales no revestidos según el material en suspensión. Entonces, aquí es canales revestidos y aquí no revestidos. Aquí piedra, grava, por ejemplo. ¿Cuál es lo que las velocidades? Miren, la arena, ¿no? Arena fina, un canal en arena, pues eso de velocidades bajitas, ¿no? Estoy hablando de máximas. En cambio, acá, cuando es en guijarros y piedra, la velocidad es de 2 metros por segundo. En canales, ¿no? Según el material de suspensión. ¿Qué más tenemos? Pendiente máxima. Pues, mire, no hay pendientes máximas ni pendientes mínimas. Lo que hay es velocidades máximas y velocidades mínimas. Entonces, aquí vemos las velocidades máximas, dependiendo del tipo de canal, ¿no? Y las velocidades mínimas, como ya les decía anteriormente, depende del esfuerzo cortante que mueva la partícula. Entonces, eso, pero no hay pendientes máximas ni mínimas. Dice, la pendiente máxima que será admitida en una adducción en canal será aquella para la cual la velocidad del agua no sea superior a los valores establecidos en 7.2 y 7.3, del literal 7.2.3. Además, debe cumplir los siguientes requisitos, ¿no? En caso de que las condiciones topográficas impliquen pendientes superiores a la pendiente máxima, que no produzcan erosión, el canal debe estar diseñado en forma escalonada. ¿Para qué escalonada? Para disminuir las pendientes. ¿Para qué? Para disipar energía. Disipando energía, nosotros podemos disminuir las pendientes. Entonces hay que hacer disipadores de energía cuando las pendientes, ¿no? Cuando las condiciones topográficas impliquen grandes pendientes, ¿no? Entonces lo que hago, yo hago el canal, hago escalones como los que hay en las vías, ¿no? En las vías hay, usted ve en las alcantarillas, pues las son escalonadas para disipadores de energía. En la caída vertical, el cambio de cota del agua debe hacerse en caída libre. Bueno, aquí hay una serie de condiciones, ¿no? para pendientes máximas. Bueno,
Los materiales, dice, para la selección del material y de los materiales que conformen la aducción debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. La elección del material para la aducción debe efectuarse con base en las características topográficas, la agresividad del agua cruda, la agresividad del suelo, con el material de la aducción, ya sea en canales abiertos y tuberías, las velocidades de flujo en el caso de canales, las presiones máximas y mínimas en caso de conducto a presión, el análisis económico de los costos de mantenimiento, ¿no? Características topográficas. Entonces, si ya son planas, pues yo hago canal, ¿no? Si ya son pendientes, digamos, fuertes o la topografía no es uniforme, pues yo coloco tubería. La agresividad del agua cruda tengo que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las aguas tienen un pH bajo y son muy ácidas. Entonces, tuberías, por ejemplo, de asbesto cemento no puedo utilizar, ¿no? Tengo que utilizar tuberías que no generen problemas de ácido sobre las tuberías, ¿no? Entonces, no solamente es el pH del agua, sino del suelo. Si yo voy a meter una tubería, por ejemplo, de asbesto cemento o de hierro o de acero por un terreno, tengo que ver yo el pH del suelo y el pH de la tubería, porque si el pH de la tubería es muy bajo, el agua es ácida y entonces oxida el hierro y me daña rápidamente esa tubería. O el pH del suelo, ¿no? El pH del suelo es muy bajo y entonces de pronto se empieza a oxidar la tubería desde la parte externa. Entonces yo tengo que hacer un análisis de todas esas situaciones. Dice, los sistemas de aducción pueden estar constituidos por tramos de diferentes tipos de materiales elegidos de conformidad con el tipo de funcionamiento, operación y mantenimiento, condiciones de implantación en el terreno y los efectos actuantes. Por ejemplo, si yo tengo un tramo de tubería que baja 300 metros y después sube, pues uy, ahí hay altísima presión. Un tubo de PVC o de asbesto cemento no me resiste esa presión. Entonces yo tengo que cambiar ese tramo, la parte final, allá en el hueco donde están las presiones altas, pues yo tengo que cambiar a tubería de acero, por ejemplo. O tendría que buscar alternativas para, en vez de meterme por esa hondonada, pues bordear por otra zona que no sea de tanta presión. Dice, en los puntos de transición entre tramos de diferentes materiales del sistema de deducción debe disponerse de elementos especiales destinados a la unión de los tramos que impidan pérdidas de agua o generación de esfuerzos o cualquier otro fenómeno capaz de perjudicar la adopción. Este esfuerzo cortante crítico de arrastre tiene que ver directamente con el valor de la velocidad mínima. Yo decía que la velocidad mínima es aquella que arrastre la partícula, no que no deje de cantar. Puede decantar la partícula. Entonces dice, el esfuerzo cortante crítico de arrastre es el esfuerzo capaz de provocar el inicio del movimiento del material que conforma el lecho y las paredes del canal de adducción. Este esfuerzo crítico se calcula así. Esto es de arrastre en el esfuerzo capaz, el inicio del movimiento del material que conforma el lecho y las paredes del canal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es que si el canal es, por ejemplo, en tierra, ¿no? Entonces la velocidad mínima pues dependerá del material en que está en las paredes del canal, ¿no? Entonces dice el caso de suelos con grafa con diámetros superiores a 2,5 milímetros, el valor de tau, ese esfuerzo cortante, pues me dará aquí 0,8 de a la 75 de milímetros, diámetros del material, y el valor de tau se expresa en newtons por metro cuadrado. Aquí está en función de que también de la tangente, es la pendiente del talud, ¿no? Para el caso de suelos con gravas, suelos cohesivos, ¿no? Entonces dice, en los casos que existan curvas en los canales de aducción, debe hacerse las siguientes correcciones al valor del esfuerzo cortante crítico de cálculo. Bueno, aquí hay valores, esfuerzos cortantes críticos dados por la tabla, agua clara, agua con sedimento, agua con sedimentos finos. Entonces tenemos nosotros los esfuerzos cortantes críticos. Dice, esfuerzos cortantes críticos para suelos cohesivos.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, material cohesivo, arcilla, suelo, muy poco compactado. Entonces dice críticos para suelos cohesivos. Entonces aquí tenemos una tablita para diferentes tipos de suelos. Entonces yo tendría mi valor de tau que no lo puede sobrepasar. Entonces yo diría que el valor de tau, si yo cojo la velocidad mínima aquí, cuando estaba hablando de velocidad mínima, ya vamos a hablar de esto posteriormente, y diría que tau es igual a, el esfuerzo cortante mínimo es igual a 1000 por R radio hidráulico por S la pendiente hidráulica. Entonces, ese es el valor de tau, ¿no? O sea, 1000 por R radio hidráulico, que es igual a área sobre perímetro, por la pendiente hidráulica, ¿no? Que es la que tenemos nosotros en el diseño. Y entonces, considerado este tau, pues lo calculado, aquí el valor de tau calculado, lo referencio contra estos valores de tau, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Velocidades en canales, velocidades mínimas en canales no revestidos. Entonces aquí tenemos velocidades máximas, aquí tenemos velocidades mínimas, ¿no? Pero aquí en suelos nos aparece, dependiendo del material, del material de qué es, del terreno lateral, pues los valores de tau. Entonces acá tenemos, ¿no? Miren ustedes en esta tablita, dice, a ver, miren ustedes, máximas en canales no revestidos, dice, pendientes máximas, materiales. Bueno, entonces tenemos todos los elementos de diseño, ¿no? Velocidades máximas en canales, pero decíamos que las mínimas, pues, lo veíamos en función de tau y en función de ese esfuerzo cortante, pues nosotros veíamos aquí en estas tablas cuáles son los valores mínimos recomendados, ¿no? Entonces, esto lo comparamos con esto. Taludes laterales, dice, ¿no? En canales de aducción, ¿cuáles son los taludes? La información de los taludes de la sección transversal del canal de aducción sin revestimiento, abierta en terreno natural, no puede ser superiores al ángulo del terreno natural del terreno y debe ser más suave que los terraplenes, en terraplenes que en corte. Se recomienda los límites establecidos en la tabla. Entonces aquí ya dan, ¿no? Inclinación de taludes en canales de aducción. Pérdidas de cabeza, dice. Durante el diseño de los canales de aducción debe tenerse en cuenta coeficientes de pérdida menores en los siguientes casos. Pérdidas menores, decíamos nosotros, en pérdidas totales, pérdidas por fricción y pérdidas por ahitamiento o elementos menores. Aquí también, ¿no? Tenemos elementos menores. ¿Cuándo se da pérdida por elementos menores? Dice, cuando el trazado de la planta del canal de aducción esté constituido por tramos curvos con un radio de curvatura inferior a 20 veces el radio hidráulico. En ese caso, yo tengo que, cuando se da esto, yo tengo que calcular pérdidas por curvatura. Debe dimensionarse el canal considerando la pérdida de cabeza que la curva puede ocasionar. Entonces aquí digo, me voy y veo la curvatura y en función de eso calculo la pérdida por curvatura. En los cambios de sección no se permitirá perfiles de agua irregulares con puntos angulares que produzcan perturbación. También deben... Por eso, en cambios de sección, lo que nosotros establecemos para el cambio de sección son las secciones parabólicas, ¿no? O sea, que no salga yo, digamos, con un canal de sección rectangular y haga mi transición rectangular, sino que más bien la transición la haga parabólica para minimizar estos impactos. Transiciones, dice. Cuando un canal de aducción presenta tramos unidos por secciones presurizadas de sección circular, la concordancia entre los mismos se hará por medio de una transición. Entonces, una transición puede ser una ampliación, ¿no? Por ejemplo, hay unos elementos, yo voy a pasar de 8 a 4 pulgadas, pues hay una reducción. O voy a pasar de 4 pulgadas a 6, entonces ahí hago una ampliación. Hago una transición. Bueno, dispositivos por derivación. Dice, en caso de que existan derivaciones desde el canal de aducción, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos. Aquí son.
Aislamiento por contaminación. Bueno, ustedes tienen que, aquí sí son elementos que casi no se utilizan, ¿no? Pero pues ahí está, ustedes lo tienen, para que lo lean. Aislamiento por contaminación. Dice. En general debe preservarse la calidad bacteriológica del agua, diseñando la aducción ya sea por un conducto cerrado, una canalización cubierta o una canalización aislada. Además debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Los canales abiertos o con recubrimiento discontinuo deben estar protegidos de la escorrentía superficial mediante jarillones situados por encima del nivel del terreno adyacente. En todos los casos, las aguas de escorrentía deben ser convenientemente canalizadas sin que la aducción se convierta en un obstáculo para su paso. Bueno, aquí dice, cuando un conducto libre esté constituido por un canal abierto en terreno natural, debe ser impermeable o debe ser impermeabilizado. Conductos libres que transporten aguas tratadas deben estar totalmente cerrados y tener las paredes y fondo impermeables. Aquí hay algo sobre lo que me dice es borde libre. Un término frecuente en canales es el borde libre, o sea que yo diseño mi canal, digo yo, esta es la altura del canal, pero sobre la altura del canal hay que dejar un borde libre. ¿Por qué? Porque muchas veces de pronto las ondulaciones del canal, de pronto un número de flow por ahí que nos dé entre ciertos límites y eso nos genera ondulaciones. Entonces, si lo dejamos a ras, pues nosotros tenemos que botar el agua, ¿no? O un aumento del canal, entonces yo estoy haciendo como que si el canal fuera un aliviadero, botando el agua. Entonces, para que no suceda eso, después de la altura que tenemos nosotros del canal, generamos lo que se llama un borde libre, un espacio, ¿no? para evitar que las aguas del canal sobrepasen la parte superior del canal. Dice, un término frecuente en canales es el de borde libre, el cual se refiere a la distancia entre el nivel de aguas cuando el canal transporta el caudal de diseño y la parte superior del canal o columna. Su función es evitar el desbordamiento ya sea por oleaje debido al viento, saltos hidráulicos sobre elevaciones en curvas, ya por acumulación de sedimentos en el canal o la no operación del sistema de canales de manera ocasional. Esto último, sobre todo en sistemas de riego y drenaje. Entonces dice, para canales no revestidos, el borde libre puede ser 30 centímetros, ¿no? Para pequeños canales. 1,20 para canales de 85 metros cúbicos por segundo. Estos son grandísimos ya, ¿no? 85 metros cúbicos por segundo son 85,000 litros por segundo. Esto ya es un río grande, ¿no? Entonces decimos nosotros que el borde libre es igual a esta expresión, raíz cuadrada de C por Y, donde B, borde libre, Y, tirante de diseño. Y si C varía entre 1,5 para caudal de 0.075 metros cúbicos por segundo y 2,5 para caudales grandes, ¿no? Pues estoy hablando de pequeños caudales y grandes caudales. Dice determinar las dimensiones. Bueno, esto sí les dejo a ustedes porque ustedes ya han hecho estos ejercicios de canales, ya sabrán el número. Por ejemplo, Flow es igual a raíz cuadrada de G por D. Esta D es la profundidad hidráulica y D es igual a área sobre el ancho superior, ¿no? Y este ancho superior depende del tipo de canal. Por ejemplo, en canales de sección rectangular B es igual a T, pero en canal de sección de trapezoidal T es el ancho entre la superficie libre, ¿no? Entonces tendría que tener en cuenta. Entonces aquí hay un ejercicio sobre canales a escurrimiento libre, ¿no? para, digamos, que este es un sistema que lo utilizamos, pero no tanto, ¿no? Lo que sí utilizamos es lo que se llaman conductos a presión. Y entonces entraríamos a ver estos conductos en otra clase. Entonces vamos a trabajar estos conductos. Bueno, señores estudiantes, en todo caso, pues ha sido un placer estar con ustedes. Y si hay cualquier duda, cualquier cosa, pues para eso tenemos las clases de los jueves, para la aclaración de dudas y para la aclaración de muchos elementos que utilizamos
en este video. De todas formas, muchas gracias, muy amables, muy agradecidos. Y como siempre, energías positivas.